7:46 de la mañana. Vamos a hablar de cómo está la industria en el territorio santafesino, pero también en la región. Sabemos que Rosario y la región es un termómetro muy importante siempre para medir cómo está el empleo en el país. Como dicen los analistas, como dicen los que saben, cuando hay una bonanza económica, acá se siente un poquito más en Rosario, ¿no? Y cuando hay crisis, acá también se siente un poquito más, ¿no? Así que es un termómetro muy interesante Rosario y su hinterland para analizar lo que está sucediendo. Para el caso vamos a hablar con Román Guajardo, que es dirigente, es empresario desde ya de la ciudad de Roldán y es dirigente de FISFE, la Federación de Industriales de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Román? Buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, estás de recorrida en diferentes lugares de la provincia, en diferentes lugares del país. Primero quería preguntarte, digamos, ¿no? y pedirte una especie de panorama de cómo está el tema industrial, tan importante en lo que respecta al empleo de la mano de obra. Se cree que el 75, el 80% del trabajo en la Argentina lo explican las pymes, ¿no? Es así, sí, y Antonio, a ver, si te vas a la cuestión industrial, el porcentaje de pymes es mucho mayor, digamos, la industria de por sí es un entramado muy pyme, y más aún la industria santafesina, que donde somos muchos. La verdad que el año pasado, en general, obviamente que fue un año con muy buenos indicadores, así lo establece el informe que elaboramos mes a mes desde la Federación. Obviamente, si lo compara con el año 2020, que fue un año atípico por la pandemia, obviamente que fue un año de recuperación, pero cuando uno va comparando los números con años previos a la pandemia, también son muy buenos, incluso en niveles superiores al mismo mes del año 2018, por ejemplo. Ujú. Como vos dijiste, la verdad que nosotros el año pasado tuvimos una agenda muy intensa de recorrida por todo el territorio santafesino y por todo el territorio nacional. La, la verdad que la situación en cada una de las distintas zonas era muy similar, con una recuperación con respecto al año anterior, pero también con muy buenos indicadores similares a años previos a la pandemia y con una perspectiva en función de las encuestas que se hicieron para un año 2022 bueno. Enero es un mes que un poco toda esta cuestión de la gremial afloja y estamos planificando lo que va a ser el año, que obviamente va a continuar con más recorridas, con más visitas y esperemos con indicadores que sostengan esta recuperación y que obviamente recuperemos parte Ujú. del terreno perdido en los años de la recesión. ¿Cuáles son los sectores que más han repuntado o se han recompuesto de la industria? Y en ese sentido, sí, también te lo pregunto como empresario, si el empresario piensa en contratar nuevo personal o dice, le doy horas extras a los que ya tengo, porque por allí no sabe lo que puede llegar a pasar. Ahora hay un repunte, obviamente, de la pandemia, está el tema de los insumos, está el tema del dólar y la economía impredecible argentina desde ya. ¿Cómo es la situación en ese sentido? Bueno, mira, con respecto a los sectores que más han traccionado, que más han empujado, eh, en el informe, obviamente que en una provincia como la nuestra, el sector vinculado a la maquinaria agrícola y a la industria vinculada al agro, obviamente que ha empujado fuertemente, en donde por ahí incluso su crecimiento ha sido superior a la media, al promedio. Pero cuando uno desmenuza un poco los datos, también ve que el 80 y pico por ciento de las ramas industriales de la provincia, que como bien vos decías, es una provincia que es un termómetro en donde vos tenés un entramado muy variado. Entonces, cuando uno ve que la gran mayoría también ha crecido, algunos por arriba, otros apenas por debajo de la media, la verdad que eso también es muy importante porque es una recuperación generalizada. En cuanto al empleo, la verdad que los primeros meses del año 2021 veíamos que venía no al mismo ritmo que el crecimiento de la industria, porque obviamente veníamos saliendo de una situación sanitaria muy compleja, excepcional, sin precedentes, bueno, donde muchos de nosotros no sabíamos si eso era un rebote, esa recuperación era un rebote después de toda esa situación catastrófica que vivimos. Entonces era un poco más lento. Después,
con el correr del año y sobre todo el final del año, yo hablo siempre de la industria, no quiere decir que todos los sectores sean iguales. Yo Sí, me sí, circunscribo queda claro. a lo que entiendo, a lo que milito, a lo que trabajo, digamos, ¿no? Queda claro, sí, sí. Venimos viendo que sobre el fin del año, la verdad que hay generación de empleo en el sector industrial y también, a ver, en comunidades como las que uno está radicado, en que yo estoy en Roldán, uno va viendo que en los periódicos locales, en los medios digitales locales, la verdad que y hablando con los vecinos, acá estamos en un parque industrial, en una comunidad industrial, va viendo que hay demanda de puestos de trabajo, que obviamente eso es lo que en el fondo todos buscamos con la recuperación. Claro, claro, claro. Ahora, ¿ayuda el contexto de la economía argentina? Una economía que, bueno, no se sabe qué va a pasar con ella. Ahora, en estos días, tiene que afrontar pagos el país con el Fondo Monetario Internacional, pagos en millones de dólares, evidentemente. ¿Esto impacta en la mente del empresario? ¿Impacta a la hora de pensar en el futuro? Digamos, pues la economía básicamente es pensar en el futuro, a la hora de pensar de expandir su planta o ver qué hacer. Impacta en este sentido y además, por otra parte, el tema del costo laboral, ¿no? Como se llama, lo que sale hoy por hoy emplear un trabajador y lo que eso implica para bueno, la ganancia del empresario. Mira, a ver, siempre que hay situaciones de incertidumbre y demás, la verdad que siempre impacta en el día a día. La verdad que también nosotros como empresarios y como argentinos estamos acostumbrados a lidiar con esas situaciones, ¿no? No es algo que no nos haya pasado o no sepamos manejar. También es cierto que en general nuestro gen emprendedor, nuestro gen pujante siempre va para adelante y en ese sentido donde uno va invirtiendo, siempre pensando, siendo optimista, siempre pensando en crecer y obviamente también que contratando personal. Si uno tiene condiciones nadie dilata esa decisión, así que en ese sentido venimos dándole con los recaudos que hay que tomar y ser prudentes y bueno, también siempre mirando todas las variables y tratando de planificar en el mayor largo plazo posible. Pero bueno, también contemplando todas estas variables que obviamente que hacen que metan ciertos condimentos que tengamos que tener en cuenta. Estamos en presencia de un momento que se va liberalizando en la Argentina, ideológicamente hablando y económicamente hablando. Hay una tendencia hacia ese aspecto, así como hay climas de época, ¿no? En algún momento se hablaba del intervencionismo estatal, si uno va al principio de los 2000, los populismos latinoamericanos. Bueno, ahora hay un momento un tanto liberal que esto se manifiesta en la práctica en la cantidad de diputados, de senadores que han conseguido fuerzas del centro hacia la derecha, digamos, algo que puede en principio beneficiar al agro. ¿Por qué? Porque se presupone que este tipo de ideología está a favor de un modelo agroexportador en la Argentina. Ahora, ¿qué pasa con la industria y qué va a pasar con la industria? A ver, porque por una parte los industriales, sabemos que siempre la industria argentina ha sido de una u otra manera deficitaria en la Argentina o subordinada, ha quedado subordinada al agro. Ahora, los industriales necesitan protección del Estado independientemente del gobierno. Pero por otra parte también necesitan, digamos, acceder a insumos que la Argentina no puede producir y necesitan, digamos, para para producir, digamos, en sus fábricas, en sus plantas. ¿Cómo ves este momento que viene para la Argentina y si pensás que va a ser beneficioso o perjudicial pensando en los años 90, ¿no? Lo que dejaron los 90 que muchos citan hoy como no sé si una panacea, pero como algo interesante para la Argentina de hoy? Bueno, a ver, tocaste un montón de temas y la verdad que muy variados. Vamos por partes. Yo no soy un analista político, claro está. Simplemente soy un industrial de la región con mucha participación y compromiso dentro de las instituciones. No coincido con que sea un momento en ese sentido, me parece que todavía es prematuro. A veces también las urnas pueden reflejar una cuestión y después al tiempo reflejar otra. Tampoco que el industrial requiera permanentemente de protección. Creo que nosotros desde las entidades lo que venimos trabajando y pregonando y también quiero dejar claro esto, o sea, no es que le convenga al campo y la industria, no es campo e industria, la verdad que en este sentido nosotros tenemos una mirada propositiva, nosotros decimos que
que tenemos la suerte de tener el campo y también tenemos la suerte de tener una industria desarrollada. No podemos andar, no estamos en condiciones, en la situación en la que estamos, de andar eligiendo un sector o el otro. Lo que tenemos que tratar de hacer es sí generar muchas más exportaciones de valor agregado, una industria argentina pujante, por varios motivos. En primer lugar, porque obviamente no conozco país desarrollado del mundo, experimento que haya llevado a un país a desarrollarse en donde la industria no tenga una incidencia significativa, que eso aparte implica también un crecimiento en un montón de ámbitos, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de los avances científicos tecnológicos, que van llevando un proceso de industrialización sostenido en el tiempo. Con lo cual, la verdad que nosotros trabajamos muy fuertemente para que eso ocurra. Es cierto que demandamos, cuando la industria crece, demanda dólares de bienes que no se fabrican acá, pero por eso el desafío. Y por otro lado también acá tenemos que dejar de lado de vuelta la grieta y no hablar de solamente sustitución de importaciones, sino de generación de exportación de valor agregado de trabajo argentino. Si nosotros logramos cada vez insertar más productos industrializados en otros destinos, en destinos donde tengamos realmente posibilidades, creo que Argentina va a lograr el tan ansiado desarrollo y que incluya a todos los sectores, que obviamente generan riqueza para nuestros habitantes. Muchas gracias por este contacto, Román. De nada, Antonio, un abrazo grande para todos. Adiós.